Buenas tardes, Omar Ayala, Dios te bendiga. Gracias por esta pues oportunidad, gracias por este tiempo que has hecho y la convocatoria de lo que es pues sí, la presentación de mi libro. Y muchas gracias, que Dios los bendiga, Dios te bendiga grandemente, igual a todos los que se han conectado. Muchas bendiciones y muchas gracias por hacer su tiempo. Y bueno, hacemos de todo un poquito, pero de todo lo que hacemos, soy un servidor suyo aquí en este país hermoso que de nacionalidad guatemalteca, pero por llamado de Dios ya mexicano, ¿verdad? Por unos años ya por acá, pero para servirles y gracias. Esteban, cuéntanos de ti, cómo es que pues tú has llevado a cabo todas estas actividades, pero queremos saber más de ti. Por favor, cuéntanos de tu infancia, cómo fue que tú conociste al Señor, cómo ha sido todo este proceso. Bueno, pues ahí sí que pues desde muy jovencito, 14, 13, 14 años, empiezo yo a estar involucrado en las cosas del Señor, adquiriendo algunas responsabilidades y damos gracias a Dios por ello, pues nos involucramos directamente, o Dios permitió involucrarnos en la música. De hecho, pues soy originario de Guatemala, y estuvimos ahí creciendo en la fe, en una iglesia llena de pasión por las almas y llevar la palabra del Señor. Y de alguna otra manera, pues ahí fuimos creciendo, involucrándonos en lo que son las áreas ministeriales, en la alabanza y la adoración, que fue lo que realmente ahí estuvimos. Y ahí, arrancando ahí por los años 1992, 1993, ahí empezamos a servirle al Señor, a trabajar para Él. Y bueno, y ahí en el 2000, avanzando un poquito, ya en el 2009 empiezo a venir a México, 2010, y para acá estamos pues sirviendo en el ministerio, si Dios lo dijo, con el Instituto Bíblico Adora, y ahora pues estamos aquí presentando este libro llamado Adoradores con un espíritu diferente. ¿Es tu primera obra esta? Sí. ¿Cuánto tiempo te llevó escribirlo? ¿Cómo fue pues que surge este tema, adoradores con un espíritu diferente? Yo creo que nosotros como comunicadores y todos los que estamos aquí involucrados, estamos en la comunicación y lo que es el dar el mensaje al cuerpo de Cristo en general. Sabemos que ya estamos entrando en una era de la controversia y la conveniencia. Si no hay controversia, no vende, ¿verdad? Si no hay controversia, pues no es llamativo, tanto en lo secular como también en algún momento pudiéramos caer en lo que es entre nosotros mismos como cuerpo de Cristo, y por eso es lo muy importante que como comunicadores nos centremos básicamente en hablar de Jesús, de su palabra, de lo que Él hizo, de su amor, de su misericordia, de sus promesas. Y de alguna otra manera creo que tenemos una función muy importante, que de alguna otra manera poder comunicar también lo que es la palabra del Señor y exhortar, animar, que debemos de ser convincentes en este momento que estamos llenos de mucha información, poca formación, pero gloria a Dios por todos los ministerios, todos aportamos, sumamos al cuerpo de Cristo lo que Dios pone en nuestro corazón a hacer. Y lo que Dios puso en mi corazón a hacer desde muchos años atrás fue poder ir, hace 3 años atrás, poder ir escribiendo de poco a poco estas líneas de toda la experiencia que he tenido en lo que es alabanza y la adoración, en la formación de adoradores, pero no adoradores simplemente músicos, sino entendiendo que adoradores somos todos como iglesia, y que de alguna otra manera, pues creo que fueron varias experiencias y varios momentos en los cuales hemos podido notar, y nació en mi corazón poder empezar a escribir lo que Dios promete, lo va a cumplir. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer.
Y hemos visto y puedo ver, pues, ¿verdad? Toda la Biblia y muchos hombres de Dios y mujeres de Dios que convincentemente creyeron a Dios y Dios hizo grandes milagros en su vida. Ahí nace esa inquietud de alguna otra manera poder animar al cuerpo de Cristo a poder siempre comunicar la verdad, a poder vivir en la verdad y poder estar, pues, ¿verdad? Conectados con el Espíritu Santo para poder dejar ese mensaje a todos, ¿verdad? Adoradores con un espíritu diferente. Aquí mencionas en tu obra que pues desde chico tú has pasado momentos difíciles, por ejemplo, que te habían diagnosticado un soplo en el corazón. Cuéntanos un poquito de eso y que tú viviste ese milagro de esa sanidad. Sí, fíjate que por cuestiones de Dios, pues ya ahí cuento en el primer capítulo, hablando de todo un poquito para que también la gente pueda conocer un poquito de mi persona, aunque solo en el primer capítulo ahí hondo un poquito en lo que es algunas experiencias personales y ahí cuento eso, lo que tú bien has dicho, de lo que nací con un problema en el corazón y el diagnóstico fue que al año yo tenía que morir, ¿verdad? O sea, tenía que morir. Pero bueno, gracias a Dios, pues no morí y seguimos para adelante. Fui diagnosticado sano clínicamente a los 12 años de edad, pero al principio sí fue mucha complicación, muy fuerte en las cuestiones de la salud. Me tenían que velar 24 horas por 3 años. De alguna otra manera fue una carga muy pesada para la familia, pero de alguna otra manera, pues Dios siempre sustentando, Dios siempre dando, ¿verdad? De su amor, su misericordia, su sanidad, y damos gracias a Dios porque podemos decir que desde ya Dios ahí estaba, pues, operando, ¿verdad? De alguna otra manera ya cada uno de nosotros venimos con un chip, ¿verdad? Ya predestinados para hacer grandes cosas para Dios, y he tenido el privilegio que Dios me ha tenido acá, aún con vida y sirviendo al Señor, ¿verdad? Aquí a través de este ministerio. Oye, precisamente hablando del ministerio musical, ¿cómo ha sido tu desarrollo en esta área? ¿Cómo has ido tú avanzando en esa área musical? Pues fíjate que al principio, bueno, todos ahí, todos los que están acá conectados, les invito por ahí a ver también en mi canal EA Esteban Ávila en YouTube, EA Esteban Ávila, donde ahí tenemos música de mi composición, de mi autoría, y de alguna otra manera, pues nace del agradecimiento, nace de poder exaltar a Dios, alabar a Dios y poder animar a otros también en la congregación, podamos nosotros exaltar al Señor. Entonces, por ahí acabo de lanzar un medley, ¿verdad? De adoración, donde podemos introducirnos en la adoración y poder adorarlo. Y se hizo en un formato que pueden ponerlo ahí en casa y son 16 minutos de pura administración y adoración. Está el video en vivo en YouTube y también la próxima semana ya todo voy a estar ahí en las plataformas de Spotify y ahí mis redes sociales van a estar ya las direcciones y todo con el nuevo lanzamiento de más música que también vamos a estar lanzando a finales de este mes. Ahorita acabas de mencionar algo muy importante, la administración. Actualmente, pues vemos demasiados grupos musicales y pues observamos que no, pues no todos ministran, ¿verdad? Sino que algunos se van por otras vertientes. ¿Cómo considerarías tú ese cambio que se dio de los 90 a, pues, la música actualmente que estamos escuchando? ¿Cómo tú la considerarías? ¿Cómo considerarías tú ese cambio que se dio? ¿Qué es lo que estamos nosotros viviendo ahorita? Yo creo que, bueno, tú y yo o algunos que estamos contemporáneos, de una manera u otra fuimos marcados, ¿verdad? Por esa música que oíamos en los años 90 y creo yo que fuimos permeados, inundados, impactados por ese tipo de música y esa línea del nacimiento de esa forma de cómo adorar y expresar a Dios. Y de alguna otra manera lo que yo puedo ver de esos hombres de Dios, lo que yo aprendí fue una vivencia, pasara lo que pasara, estar siempre ahí
fuertemente aferrados a sus promesas y de ahí cantábamos y alabábamos y se sentía eso, ¿verdad? Creo yo que estamos en un tiempo y con una generación que de alguna otra manera la palabra de Dios es la palabra de Dios, la misma de ayer, hoy y siempre. La expresión de cómo ellos ahora lo hacen a través de sus dones, de sus talentos, de su música, en algún momento pudiera diferir de lo que nosotros fuimos enseñados en aquel entonces, pero mi exhortación y cómo lo veo yo es que es necesario seguir reforzando los principios de la palabra para poder exaltar y adorar a Dios conforme a la Biblia lo dice y no de una manera sentimental o emocional. Y creo que eso solo podemos nosotros aprender a través de las experiencias que tenemos de la vida para poder asentar la palabra de Dios en nuestro corazón y decir, Dios es real. Te amo de no una manera emocional, te amo porque en verdad eh, pude percibir su amor en ciertos procesos. Y bueno, de alguna otra manera oramos, ¿verdad? Por cada proceso de cada adorador, de cada salmista, y que sea conducido con la palabra, que sea conducido bajo la unción del Espíritu Santo. Y sí, creo que hay mucha música cristiana y hay poca alabanza, adoración, pero que Dios nos ayude a cada uno de nosotros para poder aportar lo que Dios nos dio para este tiempo, indistintamente la edad que tengamos, pero poder impactar con la palabra. Esteban, pues si alguien tiene la intención de leer lo que viene en este libro, ¿sí? Adoradores con un espíritu diferente, ¿cómo sería esa pregunta que se hiciera esa persona? ¿Cómo ser un adorador? ¿Cómo tú definirías ser un adorador en estos tiempos? Yo creo que en estos tiempos, y siempre ha sido así conforme la palabra nos lo ha dicho, en el Instituto Bíblico Adora, de hecho, pues comento que ahorita el 9 de mayo ya tendremos el segundo seminario del carácter del adorador aquí en Pachuca, 9 de mayo aquí en Pachuca, el segundo seminario del carácter del adorador, donde nosotros ahí estamos enseñando que la adoración no se trata de la música y ser un adorador no se trata de que si tienes talento para la ejecución de algún instrumento o de tu voz, sino que la adoración que Dios espera es la obediencia, sumisión y agradecimiento a lo que realmente Jesús hizo en la cruz y toda la palabra que tenemos para poder estar creyendo y trabajando en nuestro corazón y en nuestra mente, como diría Romanos 12, que nos presentemos, ¿verdad? Con nuestros cuerpos, sacrificios vivos, para poder renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, para comprobar la buena voluntad de Dios. Podemos ver en partes de la palabra del Señor que lo que Dios quiere más que holocaustos y muchas cosas que podemos nosotros hacer es la obediencia. Entonces, es muy interesante la palabra obediencia, porque cuando nosotros somos obedientes, pues casi que no sé cuánto nos gusta ser obedientes, ¿verdad? A mí no mucho, pero hay que hacerlo. Y en la obediencia sacrificamos porque hacemos lo que Dios quiere, no lo que nosotros pues queremos. Y creo que esa es la lucha. Pero ese es lo que yo tengo el concepto de lo que es la adoración a Dios. Podemos cantar, podemos tocar, podemos hacer un buen show, tener buenos músicos, etcétera, pero no sabemos si hay obediencia en medio de ello. Y no digo sobre hacer eventos, sino de cómo llevamos nuestra vida y cómo nos presentamos con nuestros talentos, con nuestra vida misma delante de Dios para poder ofrecer un canto o un servicio, lavar baños, ir a predicar, oración, intercesión, evangelismo. Todos somos adoradores. Todos tenemos que adorar a Dios, o todos adoran a algo. Y sabiendo que la adoración, la podemos resumir, es todo aquello a que tú le entregas tu tiempo, tus fuerzas y tu dinero. Y creo que de alguna otra manera a eso adoras. Y nosotros adoramos a Dios porque en obediencia entregamos nuestro corazón, nuestra vida misma y que Él se agrade en nuestra manera de vivir. Y qué mejor que si hay talento, que si hay un don especial, wow, pues sería fantástico, no solo tocar música
llenar un ambiente bonito, sino para que el Espíritu de Dios baje y sea transformado el ambiente para poder ver la gloria de Dios. Y eso lleva entonces adoradores con un espíritu diferente. Y lo diferente es entonces, es el que nosotros podamos consagrarnos a Dios y poder entrar de lleno a conocer a plenitud lo que Dios quiere a nosotros. Por ejemplo, ahí hablo en el libro, me extiendo un poquito, Omar, en Números 14:24, y tú puedes ver ahí en el libro donde mi personaje principal es Caleb. En este libro principalmente yo hablo mucho de Caleb, porque en esa cita bíblica podemos ver que dice sobre Caleb, fue el único que tenía un espíritu diferente, y había sobre Caleb otro espíritu diferente al de los demás. Y después habla de obediencia, de fidelidad y de acción. Y entonces ahí es donde esa cita me hizo a mí pensar muchas cosas en las cuales nosotros tenemos una vida cristiana, pero también tenemos nosotros que decirle al Señor, pues, qué diferente, qué diferencia, cuál es la diferencia que podemos marcar en este tiempo. Consagración, obediencia al Señor, poder definir nuestra vida y ver en qué área nosotros debemos de hacer algunos cambios para no hacer eventos diferentes, shows diferentes, música diferente, sino que nosotros podemos ofrecerle al Señor para hacerle más agradables. Y ahí decía, y Caleb era el único con un espíritu diferente. Y cuando vamos a ver la palabra espíritu sobre Caleb, espíritu diferente, en otras versiones habla sobre actitudes. Otra versión dice, y Caleb no era igual a los demás. Qué increíble eso a mí, pues es un reto. Para mí es un reto también. Yo le decía al Señor, pues hace 3 años, decía, el libro ya lo tengo casi, y tú lo tienes en tus manos, ya lo leíste, y qué honor, gracias Omar. Y es chiquitito, ¿verdad? Está ahí, chiquitito el libro, pero cuando yo dije, ya está listo, vamos a lanzarlo, y el Señor me dijo, ¿quieres hacer algo diferente? Pues sí, dije yo, Señor, pues para esto y para servirte. Entonces guarda el libro y ahora sométete a todo lo que escribiste, ¿no? Y ahí empieza un proceso entonces de reafinación del libro, de los temas, el enfoque, la perspectiva, la vivencia, las pruebas, las luchas. Y yo creo que estoy ofreciendo al cuerpo de Cristo un libro eh, probado por el Señor, y que Dios me ha ayudado en cada experiencia a poder aportar un poquito de cómo hombres de Dios y cómo uno puede hacer algo diferente para el Señor, y de eso diferente es la convicción que hemos de tener. Ya me extendió Mari. Bueno, cualquier No, no, pregunta. no, muy bien, muy bien. Pues sí, vemos que es un libro, pues como tú dices, delgadito, podríamos decirlo así, pero consistente, está consistente todo lo que tú mencionas en este libro. Eh, ¿Cuáles son las experiencias que has tenido ya a tú al mostrar este libro? ¿Qué es lo que te ha dicho la gente en las iglesias? Tú que vas a diferentes lugares, a diferentes países, ¿qué es lo que tú has escuchado? ¿Qué comentarios te han dicho los hermanos? Fíjate de que es increíble los primeros comentarios que tengo, o las impresiones son, este libro son para los músicos, para que sean diferentes. Este libro son para los grupos de alabanza, para que sean diferentes. Entonces, lo primero que en algún momento trato de enseñar o de enfocar es que adoradores somos todos, ¿verdad? Adoradores somos todos. Y las personas que han tenido la oportunidad de poderlo leer, que lo están leyendo, me comentan que les ha servido como una guía, como una guía bíblica también, porque es con fundamento bíblico, más que mis experiencias. Es una guía de cómo poder estudiar la convicción de hombres del Antiguo Testamento, hombres del Nuevo Testamento, que tuvieron una convicción plena y le ofrecieron a Dios una obediencia que es una adoración para hacer su voluntad. Muy bien. Bueno, vamos a tener una
participación. Si alguien quiere hacer una pregunta a nuestro hermano Esteban, puede levantar su mano digital. Aquí estamos en Zoom. Así es como vamos a ir haciendo esta serie de preguntas. Si alguien lo quiere hacer, somos un grupo de comunicadores. Aquí ya tenemos varias manos levantadas en digital. Así es que vamos primeramente, de acuerdo al orden, vamos con la hermana Shelly. Hermana Shelly, buenas tardes. Adelante, por favor. Buenas tardes, hermanos Omar, Esteban, hermano Esteban y cada uno de nuestros compañeros comunicadores. Es una bendición estar aquí, ¿verdad? Ser parte de este proyecto que tiene para Esteban, nuestro hermano Esteban. Y bueno, pues mi pregunta es, ¿cómo es que descubrió que Dios lo llamó en la música y cómo es que descubrió, cómo escuchó la voz de Dios en saber que tenía que escribir un libro? ¿Cómo usted pudiera compartirnos acerca de esa experiencia? Porque a veces Dios habla a personas a hacer ciertas cosas, ciertos propósitos, pero a veces no saben identificar. Entonces, según su experiencia, ¿qué nos pudiera decir? ¿Cómo fue que usted pudo distinguir la voz de Dios a hacer eso que está haciendo ahora? Muy bien. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, adelante. Muy bien. Eh, Estaba buscando, si me ayuda alguien por ahí, se me escapa la cita bíblica, muchas gracias por la pregunta. ¿Cómo yo descubrí que podía ser un cantautor? ¿Cómo descubrí que yo podía escribir un libro? Pues yo creo que todo parte en el servicio que nosotros damos dentro de la iglesia. Yo Ya creo que le, la iglesia, la congregación, eh, es tan poderosa la iglesia que hace que Esteban, nuestro servicio a Dios, ¿sí? adelante, ¿Sí? por favor. Sí. Entonces, estando sirviendo en la iglesia, ahí hay diferentes áreas de una iglesia donde uno puede servir y se siente afín. Yo desde que llegué a la iglesia me sentía afín a la música porque mi madre tocaba batería en un grupo secular, ¿verdad? Mi madre. Mi tío formó un grupo y tocaba la guitarra y tenían un subconjunto. Yo ya estaba un poquito eh, involucrado o tenía la noción de lo que era hacer un grupo musical, música, y de alguna otra manera cuando yo llego a Cristo, pues lo primero que yo me inclino fue hacia la música. Entonces, creo yo que me integro y de alguna otra manera se me dio naturalmente a lo que yo le llamo talento para poder ejecutar un instrumento, para poder ejecutar Ay, otro instrumento. Y ahí es donde yo me doy cuenta entonces que Dios tiene algo en mi vida respecto a lo que es la música. Muy bien, entonces yo creo que todo parte de lo que nosotros podemos estar sirviendo para Dios y dentro del servicio, ahí podemos nosotros descubrir hasta los talentos que Dios nos ha dado, sumado los dones y ahí poder seguir adelante de alguna otra manera, pues ahí nosotros podemos ir descubriendo tanto en la música como lo que es la literatura. Ok, muchas gracias. gracias, mi hermano. Bueno, vamos con Judy. Judy, adelante, por favor. Sí, hermano, muy buenas tardes. Quisiera decirle que me agradó mucho que en el capítulo 1 usted menciona su sanidad y para mí ese espíritu diferente que usted habla de un adorador, de alguien que alaba a Dios cuando obedece, me recuerda mucho a Josafat, que cuando él venció a sus enemigos, cuando alababa y adoraba con un corazón para Dios, ¿verdad? O sea, usted es un ministro de Dios y exacto, uno alaba y adora cuando da el diezmo, cuando
o sea, no es solo cantar, ¿verdad? Me agrada mucho que usted dice eso porque muchas personas se decepcionan porque dicen, ay, yo no tengo ese talento tan bonito, ¿no? Que cantan, que tocan un instrumento, pero el simple hecho de obedecer, y dijo el pacto de Dios, pues dijo que él a sus siervos los iba a sanar, iba a quitar toda enfermedad de en medio de ellos, y yo pienso que usted desde niño que iba con contentamiento a su iglesia, pues recibió esa sanidad. Y me alegro mucho que que mencione en su libro ese milagro porque pienso que ya Dios nos conoce desde siempre, ¿verdad? Y ya lo estaba sanando. Y me alegro mucho por su libro porque era el propósito por el cual usted tenía que estar aquí. Muchas felicidades y gloria a Dios y gracias a él. Amén. Gracias, hermana Judy, Dios me la bendiga. Y sí, en el capítulo número 1 específicamente se habla sobre escogidos y fuimos escogidos por Dios para un propósito. Y entendiendo nosotros el propósito de Dios para nuestra vida y lo que hacemos, el Espíritu Santo nos empieza a mover en una dirección para hacer cosas diferentes, no raras, pero sí diferentes, donde marquen la diferencia y exaltar a Cristo Jesús. Todos tenemos procesos. La palabra dice que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo y ahí lo hablo, y ahí donde podemos darnos cuenta que ya fuimos, ¿verdad?, seleccionados para un propósito muy especial. Muchas gracias. Gracias, hermana Judy. Vamos con nuestra hermana Elba Moreno. Adelante, hermana, por favor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, saludos a todos. Hola, Esteban. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo quiero hacerte dos preguntas breves. La primera es, ¿cuánto tiempo te llevó esa espera de la que hablas cuando fuiste obediente? Aproximadamente, ¿cuánto tiempo fue el tiempo que te llevó? Y también si después de ese proceso de espera que el Señor te dio para poder publicarlo, si esto te llevó a añadir algo más que no estaba en el libro. Bueno, yo creo que en el asunto de la obediencia quiero entender que era cuándo lanzar el libro o cuándo no, Ajá, sí. porque eso es la obediencia, todavía estamos metidos todos ahí en ese trabajo todos, ¿verdad? Pero Así es. sí fue un tiempo casi de 3 años. Bueno, de hecho, ahí cuando yo sé que prontamente iban a tener ese libro y tengo la fecha donde yo digo que lo empiezo a escribir específicamente, pues en el año 2020, a finales del 2022, iniciando 23 de enero del 2023. Empecé ahí, dije, yo ya lo tengo, ¿verdad? Ahí está. Pero fue cuando el Señor dijo, bueno, vamos a corregir ciertas cosas del libro. Yo así lo entendí. Ah, bueno, pues vaya a buscar un editor. ¿Y qué tan importante es estar en esa comunión con el Espíritu Santo? Pues no, ese con el editor, ese es contigo, ¿no? Que vamos a hablar algunas cosas para que puedas dar un libro con contenido, no solo para venderlo, no solo para que te conozcan, sino para edificar. Entonces fue Amén. un tiempo muy crucial. Mi mentor, mi pastor Josué Pineda, que está en Guatemala, fue mi mentor en el cual me llevó de la mano también con cierta instrucción y inyectando mucha paciencia. Y yo de alguna otra manera, pues todos los días, cada mes, cada temporada se corregía algo, se añadió algunos otros capítulos, un capítulo se corrigió completamente, quité otros dos, hasta que quedó lo que el Señor quería que quedara conforme a lo que me hizo vivir. Bien, qué padrísimo. Muchísimas gracias, porque sí, me imaginé, ¿verdad? Que después de ese proceso por el cual te llevó el Señor, ibas a, lógicamente, a añadir o quitar cosas. Muchas gracias. Muy interesante tu libro y sí, por supuesto que lo quiero adquirir. Gracias, Elba. Dios te bendiga. Gracias por Sí, tu tiempo. amén. Dios te bendiga. Gracias, hermana Elba. Vamos con la hermana Janet Reséndiz. Adelante, hermana, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Hermano Esteban, una bendición poder conocerle y poder escuchar
lo que habla acerca en este libro, ¿verdad? De adoradores con un espíritu diferente. Ahorita usted comentaba que ah, usted podría resumir adoradores con un espíritu y en espíritu mencionaba que una actitud diferente. Y eso me llamaba mucho la atención porque creo que cada uno de nosotros que nos encontramos en una iglesia, no alcanzamos a entender lo que es la adoración. Y esta frase me gustó, cómo le daba esa perspectiva de adoración con una actitud diferente. Y yo quisiera preguntarle, yo sé que usted habla a través de su experiencia propia y creo que cuando uno habla a través de su experiencia, las palabras tienen vida. Entonces, desde su experiencia, hablándole a los jóvenes de este tiempo, de esta brecha generacional, eh, ¿cómo pudiéramos aprender a ser adoradores con una actitud diferente? Muy bien, muy buena pregunta. Yo me recuerdo y me voy a remontar un poquito cuando soy joven, pero unos añitos atrás, un poquito más jovencito. Yo me recuerdo que uno, en base a mi experiencia personal, pasé muchos tiempos solo en la presencia de Dios. Las circunstancias de mi niñez, algunas circunstancias de la adolescencia, me llegaron a estar completamente solo. No me quedó otra más que buscar de su presencia y estar metido en su presencia. Para mí, como joven, como adolescente, nunca fue seducido ni a las fiestas o a las drogas o a los vicios. Yo doy testimonio y doy gracias a Dios que sonará un poquito raro, pero en mi vida, yo tengo 48 años, pero en algún momento pues no me he tomado ni una cerveza, por ejemplo, no me he fumado ni un cigarro, por ejemplo, ¿verdad? Pero de alguna otra manera fui impactado por su presencia en ese momento de soledad, donde ahí tenía yo esos momentos que luego voy a ver en la palabra con Josué, donde dice que Josué, después de acompañar a Moisés, Moisés estaba en, en esa columna de fuego, ¿verdad? Y después salía Moisés de la presencia de Dios y se iba a su tienda de campaña, pero dice la palabra que Josué regresaba y se quedaba admirando por horas la presencia de Dios. Y puedo entender entonces que Josué también era un hombre con un espíritu diferente porque tenía actitudes diferentes, obediencia a Dios, creerle a Dios, pero fue impactado por la presencia de Dios. Contestando a tu pregunta, creo que de alguna otra manera es pasar tiempo en su presencia y enseñar a los jóvenes la importancia que, aunque en algún momento las redes sociales no nos pueden llenar o no pueden llenar ese vacío, la presencia de Dios sí lo hace cuando lo buscamos de corazón. Y poder enseñar a esta generación que todos los procesos que pasan, ¿verdad? Yo tengo hijos adolescentes también, en lo cual les motivo mucho a que busquen de la presencia en sus momentos difíciles, cuando como padres tal vez no podamos estar tan presentes. Y de alguna otra manera poder enseñar que todo proceso que tenemos a nuestra vida, basado en Romanos 8:28, que todo obra para bien aquellos que amamos al Señor. Dice otra versión, todo coopera para bien, para que se cumpla el propósito conforme a lo que Dios ha decidido sobre nosotros. No sé si contesté tu pregunta, Irma. Sí, 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 muchísimas gracias. Creo que eso es muy importante, ¿verdad? Cuando estamos en la presencia de Dios, eso impacta nuestras vidas y eso va a venir y va a ser un cambio. Y lo demás lo van a ver y creo que también eso va a jalar a muchas, sobre todo ahorita a los jóvenes, a los adolescentes y como usted lo dice, ahorita todo lo que están viendo en las redes sociales, cómo están siendo impactados, pero qué mejor que sean impactados por la presencia de Dios. Muchísimas gracias. A ti, Janet, muchas gracias. Muy bien, tenemos otra pregunta de Mark. Mark, ¿estás por acá? Buenas Aquí estamos, tardes. amigo, Hola, ¿qué tal? con mucho calor, pero bien, estamos por acá. Adelante, por favor, con tu pregunta. Gracias, Esteban, buenas tardes. Soy Marcos de acá
Saltillo, Coahuila. Muy interesante lo que has estado compartiendo. No estuve desde el principio, ando muy ocupado, pero aquí estamos un buen rato. Gracias. Únicamente mi pregunta es, yo soy pastor de una congregación, ¿verdad? Por mucho tiempo he servido en la alabanza igual, y se me hace muy interesante este tipo de material, porque noto, ¿verdad? Que hoy en día pareciera que la alabanza en las iglesias es el evangelio. Mucha gente se enfoca en esa parte y de hecho alguien canta bonito y casi casi le rendimos pleitesía, ¿no? Eh, ¿Qué piensas acerca de este tema, verdad? Y porque bueno, yo escuchaba ahorita que muchos se enfocaban en los jóvenes, porque no sé si como que buscamos mejorar o transmitir una alabanza muy prendida. Digo, y obvio a mí me gusta la música, yo soy locutor, ¿verdad? Entonces, eso es algo que me apasiona, pero he entendido que la música no es el evangelio. ¿Y tú qué piensas de que muchas veces hoy en día las iglesias se enfoquen más en un quizás 80% en la alabanza y solo un 20% en el evangelio? ¿Qué piensas de lo que está sucediendo hoy en las iglesias? Fíjate de que, como decía al principio, gracias por tu tiempo. Hasta ya no conozco Saltillo, pero Dios les bendiga. Y de alguna otra manera, mira, estamos en un tiempo, decía al principio de este programa, de esta entrevista, de que estamos en una temporada, en una era de la controversia y la conveniencia. Uh-huh. Entonces, de alguna otra manera podemos ver medios, no medios, algunas páginas de Facebook o redes sociales donde hasta crean controversia de cómo la iglesia cristiana es. Y perdemos el tiempo en armar controversia en vez de aprovechar el tiempo de hablar la palabra. Exacto. Controversia. Pero eso es permeado por el mundo, porque el mundo así lo está haciendo ahora, porque si no hay controversia, no venden, no hay likes, y de alguna otra manera caemos en ese error como comunicadores o medios de comunicación. Y yo sé que todos los de esta asociación queremos agradar a Dios y seguimos aprendiendo y debemos enfocarnos a poder hacer, me lleva a esta otra parte, a hacer lo que Dios nos mandó a hacer a nosotros. Yo digo, a mí me van a pedir cuentas de lo que yo hice con este libro, con lo que yo hice con mi talento, con lo que yo hice con la misión, con el ministerio, y que Dios nos ayude a poner los ojos, como dicen Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Si tú me preguntas a mí, yo ya llevo 30 años predicando la palabra, 35 años llevo yo predicando la palabra y más de 30 años casi que a tiempo, 20 años casi que a tiempo completo. Y lo que me ha ayudado a mí, hermano, es enfocarme en lo que Dios me ha mandado a hacer, la gran comisión de Jesús, y conforme a lo que está en la palabra, poder aportar al cuerpo de Cristo lo que realmente la palabra dice que debemos de hacer. Podemos usar muchas estrategias, podemos usar otras dinámicas de cómo alcanzar a jóvenes, cómo alcanzar a los hermanos, pero nunca cambiar la esencia de la palabra como tal. En lo personal, si a ti o a alguien no le gusta el humo, las luces, pues que no las ponga, ¿verdad? Si a otro le gusta más luces, pues que la ponga, pero nunca perder la esencia de la verdadera adoración, que es la convicción de presentar a Cristo Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador. Es triste y puedo comprender, conforme al tono de tu pregunta, que en algún momento hay mucho que se está haciendo y que nos pesa ver a la gente que no puede discernir qué es lo correcto y qué no lo correcto. Y eso es lo que ha afectado las redes sociales con tanta información, desinformación. Y ahora con la inteligencia artificial se vuelve más delicado este asunto de qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Y bueno, de alguna otra manera, de lo que Dios me mandó a hacer a mí, poder estar enfocado para poderle rendir cuentas al Señor y lo que yo pueda alcanzar a través de estos medios, que es una gran responsabilidad, porque por ahí me preguntaron que
cómo fue mi proceso de espera en obediencia en el libro. Y parte de ese tiempo de espera para lanzar este libro, porque en algún momento yo intuía, como está pasando ahora, que me la he pasado viajando, yendo y viniendo, la responsabilidad de poder transmitir un mensaje conforme a lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo, y no como al mundo sugiere que lo hagamos para que avancemos más. Ok, muy bien. Buena respuesta, muchas gracias. Estoy para servirte y prontamente, si dejan sus datos, haremos lo posible para que tengan este material. Gracias, un abrazo. Igualmente, hermano, bendiciones. Gracias, Mark. Pues precisamente nos hacen la pregunta, ¿dónde se puede conseguir el libro y qué precio tiene? Y pues si hoy tienen un descuento especial, ¿verdad? Por haberse conectado a esta presentación editorial. Cuéntanos, Esteban. Claro que sí. Mira, fíjate de que le soy ahorita bien sincero, Omar, si podemos hacer algo, porque yo quiero agradecer a todos los que hicieron tiempo y están conectados aquí en esta entrevista. Yo creo que hay un registro, ¿verdad, Omar, de los hermanos que están Sí, y que en algún momento yo poderles hacer dar instrucción de cómo poder obtener este libro, claro, con un precio muy especial por ser colegas y de esta alianza. Claro que sí. tus redes sociales para que te puedan seguir. En Facebook, Esteban Ávila Adoremos. Facebook, Esteban Ávila Adoremos. En Instagram, Si Dios lo dijo. Y YouTube, EA Esteban Ávila. Y prontamente en Spotify como Esteban Ávila. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta que quiera hacer? ¿Algún comentario al hermano Esteban antes de cerrar ya con esta presentación? Adelante, Gabriel. Oh, ¿qué tal? Bendiciones, buenas tardes, noches. Bueno, más bien tardes, noches. Dios les bendiga, mis hermanos. Yo tengo una pregunta. Digo, no he leído el libro, pero quisiera como que ahondar un poquito más. Cuando hablas de otro espíritu, me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención porque Jesús también de la misma manera, él dijo, viene la hora en que verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y uniendo las dos, otro espíritu y espíritu de adorador, sabemos que Caleb no era levita, o sea, Caleb no tenía una conexión con la alabanza, con la música, ni nada con el servicio a Dios de una manera como hoy encajonamos en la adoración, ¿no? O sea, porque hablar de adoradores lo encasillamos simplemente en lo que comúnmente llamamos, ¿no? Los ministros de alabanza, los que sirven en la música, los que cantan, y lo encajonamos, ¿no? Y entonces, a mí sí me interesaría ver este punto de otro espíritu, o sea, otro espíritu, yo me imagino que lo estás llevando al punto del carácter, ¿no? Un carácter distinto, no como como el que llevaban los otros, los demás, ¿no? Sino que el carácter de queja, y vemos que Josué también tenía un carácter distinto, pero ¿en qué estás, lo estás, o sea, me entra la duda, ¿no? ¿En qué estás relacionando, cómo lo estás relacionando con adoradores, con otro espíritu? Es dirigido a músicos, adoradores, lo que hoy como comúnmente conocemos, alabanzas, a los que sirven en la iglesia, o te refieres al universo del servicio a Dios. Gracias, Pastor Gabriel, y muchas gracias por estar conectado, ¿eh? Gracias, Aquí gracias. estamos. Pendiente del café, hermano. Muy bien, mira, el libro va enfocado a todo el que sirve a Dios, músico y no músico. De lo que yo comprendo de lo que es la adoración, es la manera, y todos lo sabemos, y lo enseñó nuestro buen maestro en aquel entonces, Marcos Witt, y todos, ¿verdad? Ellos en aquellos entonces de los 90, como bien me hicieron la pregunta al inicio del programa, Danilo Montero, Marco Barrientos, Witt y todos los demás, es nuestro estilo de vida.
Si nos basamos entonces que la adoración es nuestro estilo de vida, no tiene que ver con la música. Está bien que en la iglesia tengamos nosotros que distinguir a los adoradores de alguna manera para que entendamos que es el ministerio, el levita, usaste tú la expresión, que estuvieran ahí, que estén con sus talentos y añadiendo los dones que Dios les da para una función específica en el canto, en la música y etcétera. Pero de alguna otra manera, el que no toca, el que no canta, también es un adorador porque tiene que adorar a Jesús. Y de alguna otra manera, tenga talento o no tenga talento, yo puedo entender que en la Biblia la adoración es la obediencia. Si la obediencia que le ofrecemos a Dios es la máxima expresión de la adoración, por decirlo así, y no estoy dejando que la música no sea parte de la adoración o no sea adoración, es el complemento y nos ayuda mucho a nuestros sentidos, nos ayuda mucho a nosotros a poder encauzar nuestras emociones, nuestros sentimientos a través de la música con la palabra de Dios para poder expresarle a Dios de una manera alegre, de una manera íntima al Señor. Pero después de esos momentos de música, esos momentos de expresión, de adoración, queda la verdadera adoración de ir a vivir a todo lugar donde Dios nos lleve con un espíritu diferente. Ahora, el espíritu diferente que yo hablo aquí son las actitudes diferentes, porque en el mundo secular podríamos decir, oye, ese tiene mala vibra, ¿no? Ese tiene mala onda, ¿no? Ese como que se le siente algo chaco, pues no se le siente algo, ¿no? Pues de alguna otra manera eso, ¿por qué decimos que no se le siente? Porque obviamente anda con un espíritu ahí, tal vez no muy de amigos, ¿verdad? Tal vez está ahí haciendo otras cosas que en algún momento sabemos nosotros, y para ahondar otro poco, es el espíritu del mundo que está operando en la gente. En este planeta hay dos espíritus, el espíritu de Satanás, bueno, el mover de Satanás y el mover de Dios. Y entonces, de alguna otra manera, el espíritu diferente que yo realzo en este libro es manifestemos con nuestras actitudes algo diferente en obediencia a Dios. Tengas el talento para cantar o no tengas el talento para cantar, entonces adoraremos en espíritu y en verdad, con nuestras actitudes, con nuestra alma, con nuestra congruencia, con lo que realmente debemos de hacer fuera del emocionalismo, aunque en algún momento la música nos lleva a exaltar a Dios y nos emocionamos, pero después de eso queda lo que es, qué es lo que vamos a vivir como personas y qué es lo que vamos a estar declarando, profetizando, enseñando, que es exaltar a Jesús, que conozcan a Jesús y que entreguen su vida a aquel que les da la salvación eterna. Cuéntame si aporté algo, pastor. Sí, es muy, muy correcto. Entonces, tu libro habla más relacionado al servicio de la música, o sea, está dirigido, por lo que escuché, va dirigido a este tipo de servicio, alabanza de los que sirven en la música. Fíjate que el libro dice, la portada está adoradores con un espíritu diferente y dice en las letras pequeñas, Ok, dice, eso no lo vi. cómo tener acciones convincentes en un mundo conveniente. ¿Por qué hablo así? Porque en algún momento, ¿por qué le servimos a Dios? ¿Por conveniencia o por convicción? ¿Por qué le cantas? ¿Por qué le sirves? ¿Por qué estamos nosotros involucrados en la comunicación? ¿Nos conviene algo o es una convicción de llevar el mensaje de Jesús? El libro y mi enseñanza, como del Instituto Adora, lo que yo voy enfocado a toda la persona, alabanza o no alabanza, intercesión, evangelismo, que tengamos una comunión con el Espíritu Santo. Yo tengo un dicho y digo, como líder, como comunicador, como alguien que pueda influenciar en otras personas para ir a hacer la obra, yo les enseño y digo, si queremos nosotros que la gente tenga pasión por las almas, primero enseñémosle a tener pasión por Dios. Si tiene pasión por Dios en la intimidad, entonces vamos a ir por las almas, porque sabemos lo que Dios quiere, lo que hay en su corazón, y eso nos vuelve adoradores y hacemos algo diferente porque recibimos un espíritu de amor, de poder, de dominio propio para poder lanzarnos con lo que Dios nos ha mandado a hacer, con los talentos, los dones, insisto. Entonces va enfocado para toda la iglesia. Los seminarios que yo imparto
Por ejemplo, aquí en Pachuca no solo son para músicos, es para toda la iglesia. Hay gente que sirve, hay gente que ora, que no canta, y hay gente que canta. Hay gente nueva inclusive recibiendo estas enseñanzas porque el mensaje es, hermanos, es tiempo de ser convincentes de lo que creemos, con lo que hacemos, y Dios se manifestará. Muy bien, hermano, no, muy bien, ¿eh? Dios te bendice. Pastor Gabriel, muchas gracias y estoy para servir. Bueno, pues casi estamos por concluir nuestra presentación editorial de hoy. Agradecemos a nuestro hermano Esteban por darnos un panorama general acerca de su obra. Sabemos que escribir un libro pues no es nada fácil. Lleva su tiempo, la dedicación, lleva, pues, como tú lo mencionaste, la obediencia, ¿no? Y a lo mejor dejar algunos compromisos para poder estar, pues, recopilando información, dándole, pues, toda esta estructura que debe de llevar una obra literaria. Así es que, pues, te felicitamos, hermano Esteban, por haber, pues, llevado a cabo este desafío de escribir este libro. Son 81 páginas, 81 páginas en las cuales, pues, uno va aprendiendo acerca de lo que es la adoración y como tú lo mencionabas, no solamente con la música, sino con la vida diaria, que es muy importante el seguir los mandamientos del Señor y el seguir los estatutos que Él nos deja, pues para seguir creciendo en lo que es la vida cristiana. Un último comentario, hermana Judy, levantaste la mano. ¿Quieres Sí, comentar algo? Adelante, por sí. favor. Hoy en día hay muchos distractores que no nos dejan alabar y adorar a Dios, que pueden ser esos ídolos que ocupan el lugar que Dios debería de ocupar, que a veces son nuestros mismos familiares, ¿no? Nuestros mismos padres, esposos o hijos. Y es que a veces esos apegos emocionales nos distraen de ser uno con Dios, de ser uno con uno mismo, de ser coherente y congruente. Y la alabanza, la adoración, eh, puede tirar esos pensamientos, esas cabezas que divagan tanto, que se distraen tanto ahora más con las redes, ¿verdad? ¿Qué consejos nos daría cuando nos pasa eso? Yo sufrí de apegos emocionales, pues desde jovencita, primero con mi papá que me abandonó, luego con los novios, luego pues con mi mamá también. Gracias a Dios, pues he ido superando y entregándole a Dios todo esto. Pero usted, denos un consejo, por favor. Amén. Hermana, si podemos, si me puede repetir la pregunta o... Sí, sí, yo se la repito. Mire, hay muchos distractores en los jóvenes y hoy más por las redes. Ellos se distraen mucho de Dios. Primero, pues apegos emocionales con los novios, con las novias o distractores, porque pues los abandonos del padre, falta de paternidad, eh, todo eso se lo menciono porque yo sufrí apegos emocionales Ya. y me costaba mucho concentrarme en adorar a Dios. Yo se lo estoy platicando porque mi cabeza divagaba mucho y hoy veo que en las redes los jóvenes divagan mucho. Ponen en la red algo y ya se distraen, ya no les gustó, ya les aburrió, aguantaron unos segundos, ya por eso inventaron el TikTok y ya no son uno con Dios, ya no son uno con uno mismo, ya no son coherentes ni congruentes, se lo digo porque a mí me costó mucho trabajo salir de todo eso por situaciones, como usted mencionó, emocionales. ¿Cómo nos podemos meter a ese mover espiritual sin que esos distractores nos saquen? Muy bien. Yo creo que es una pregunta interesante, Sí, interesante, ¿verdad? Porque hoy porque las redes, híjole, como que qué malan, son hechas para algo bueno, pero lamentablemente han sido también para algo mal, ¿verdad? le Han quiero... distraído. ¿Sí me Ajá. oye? Ah, Sí, mire, en sí. Hebreos 12:2 es la respuesta.
Muy ¿Qué bien. dice aquí? Que es una invitación a enfocarse a Jesús como el ejemplo y objetivo principal de nuestra fe y nuestra vida. Hebreos 12:2 nos dice puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, creo que bendito Dios, los comunicadores que estamos acá, los que vayan a escuchar, o los que van a estar escuchando esta entrevista, o mi comentario ahora, yo bendigo y bendigámonos cada uno de nosotros como comunicadores, porque a nosotros nos toca la tarea de contrarrestar esa distracción. Sí, Gloria a Dios por los talentos, gloria a Dios por los ministerios diversos y cómo realmente Dios nos usa en diseño, video, canto, libros, de tanto talento que Dios nos ha puesto cada uno de nosotros y como comunicadores poder lanzar el mensaje de Jesús y orar y estemos orando atrás de nuestros ministerios en ayuno y oración para que nuestros mensajes lleguen a esos jóvenes en el tiempo correcto. Yo he tenido testimonios, ¿verdad? He tenido testimonios donde hay jóvenes que dicen, yo abrí mi TikTok y me salió este mensaje de Dios. Y gloria a Dios por esa persona que lo subió. Pero de alguna otra manera es una lucha. Como jóvenes, como adultos, como ancianos, como todos, ya estamos metidos todos en una era digital donde todos estamos en esta lucha constantemente. Puestos los ojos en Jesús, sigamos como comunicadores, transmitiendo el mensaje de Jesús con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros medios posibles y que llegue ese mensaje. Pareciera que no hacemos, pero sí hacemos y sabemos que se cumplirá esa obra, esa palabra, donde dice que de antemano Dios preparó, ¿verdad? Obras para que muchos de nosotros y de los que van a venir anden en los caminos del Señor. Esa es nuestra esperanza, esa será nuestra confianza y gloria a Dios que nuestro testimonio pueda servir para que alguien más pueda animarse a seguir adelante.